Un saludo cordial a los integrantes de la Cátedra de Obligaciones de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la lección 25, que trata sobre el cumplimiento indirecto de las obligaciones. El programa nos pide que hablemos de una serie de puntos, entre ellos el tema vinculado a qué se entiende por cumplimiento indirecto. Vamos a hablar del cumplimiento por indemnización que se presenta ante el incumplimiento de un sujeto obligado. Y en ese sentido vamos a hablar del daño, vamos a hablar de qué entendemos por el daño desde el punto de vista general y el daño que nos interesa en el ámbito jurídico, es aquel daño que no está justificado, que no tiene una causa de justificación y que por lo tanto podría entrar si se dan los demás requisitos que se exigen en el ámbito de un daño indemnizable. Vamos a ver hoy un poco tangencialmente, pero en otras lecciones con más profundidad, que la responsabilidad civil conlleva la reunión de varios requisitos, entre ellos la relación de causalidad, los factores de atribución, la antijuridicidad, que este es un elemento que tiene una seria discusión en doctrina, y también el daño, es lo que vamos a ver con algún detalle hoy. Vamos a hablar de distintas definiciones que se le dan al daño desde el punto de vista de la concepción jurídica para hacer un daño indemnizable, de los tipos de daños que nos vamos a encontrar, de la evaluación que se hace de ese daño a los efectos de la fijación del monto indemnizatorio, los distintos sistemas de evaluación. Vamos a hablar de la extinción del resarcimiento, que tiene una óptica distinta según el evento sea un incumplimiento contractual o un ilícito extracontractual. Y acá me quiero detener un momento para mencionar brevemente algo que vamos a hacer alusión varias veces en el transcurso de esta charla. Este es nuestro sistema jurídico, el sistema civil de nuestro país. Establece una reglamentación diferenciada de la responsabilidad civil según el origen sea contractual o extracontractual. Nuestro código se ha escribido así a un régimen que se llama el dualismo, donde se ve el fenómeno indemnizatorio desde la óptica de considerar que existen dos formas, dos estatutos distintos que regulan el evento de la indemnización. Un estatuto que regula el evento de la indemnización contractual a partir del artículo 417 y siguientes del Código Civil, y otro estatuto dentro del mismo código que regula la responsabilidad extracontractual a partir del artículo 1833 del Código Civil. Y uno de estos artículos regula la extensión del resarcimiento en el ámbito contractual, el 425, lo vamos a analizar más adelante, y otro, la extensión del resarcimiento en el ámbito de los daños extracontractuales, que es el artículo 1856. Vamos a analizarlo vinculado también a la época y a la prueba del daño, cómo se regula este tema de la probanza, de la existencia y de la cuantía del daño. Vamos a hablar de un tema que daría realmente material para hacer por sí mismo con una charla o incluso un curso, que es el tema del daño moral. Un tema complejo, un tema interesante, un tema que quien se recibe de abogado tiene que manejar porque es materia frecuente en los procesos, la discusión de la misma existencia del daño moral y de la muy difícil cuantificación que en muchos casos se presenta. Y como parte del programa también vamos a hablar de lo que es la indemnización, es decir, el proceso por el cual dejamos sin daño a una persona, y la palabra misma significa eso, indemnizar, tiene un prefijo negativo, in, y después el cuerpo de la palabra proviene de una raíz latina que es damnum, indemnizar significa dejar sin daño a una persona. Y también vamos a ver, aparte de las definiciones que se dan a la indemnización, vamos a ver el enfoque que se le da a la indemnización según su fuente sea contractual o extracontractual. Cuando hablamos de la responsabilidad, del cumplimiento de las obligaciones, normalmente nos situamos en el ámbito del deudor que va a cumplir una obligación y vemos que en el mundo, en la sociedad, la inmensa mayoría de casos, en la inmensa casuística que se da todos los días,
el deudor cumple con su obligación en forma voluntaria y en forma directa. Pensemos en nosotros mismos, todos los días estamos contrayendo obligaciones o están contrayendo obligaciones con nosotros de carácter contractual o de carácter extracontractual, y normalmente el deudor cumple su obligación, en el caso de ser contractual, cumple voluntariamente su obligación en la manera en que se comprometió a hacer. Pensemos cuando contratamos un servicio, cuando contratamos la entrega de un producto, cuando realizamos algún acto vinculado a la disposición de nuestro patrimonio para obtener algo a cambio, cuando tomamos algún servicio o compramos algún bien, así como nosotros cumplimos en forma voluntaria, en forma espontánea, llegado el momento, en la manera que nos obligamos, los demás normalmente también hacen lo mismo con nosotros. Es decir, el gran ámbito de circulación de bienes y servicios se produce en el mundo por el fenómeno del cumplimiento voluntario y directo de las obligaciones. Es decir, el deudor, sin necesidad de un cumplimiento puntual, exigente, riguroso o mucho menos judicial, cumple su obligación en forma voluntaria, realizando aquello que tenía que realizar, en el momento que tenía que realizar, en la forma que tenía que realizar. Y con ello se produce normalmente la satisfacción de la acreedor. Y esto, como dije, pasa en prácticamente la generalidad de los casos, en la inmensa mayoría de los casos en los cuales las personas se comprometen con otros sujetos de la sociedad. Pero también podemos tener casos en los cuales el cumplimiento no ha sido voluntario, sino que tenga que ser forzado, es decir, de ahí vamos a ejercer realmente la acción derivada de esa relación obligatoria civil, que es la que marca la posibilidad que el acreedor tenga en sus manos la posibilidad de exigirle al deudor el cumplimiento forzado de esa obligación, y es justamente el punto que diferencia grandemente a las obligaciones civiles de otros tipos de relaciones que se establecen entre las personas. Esa capacidad, esa posibilidad de exigir por vía compulsiva el cumplimiento. Y ese cumplimiento forzado puede ser también vinculado a un cumplimiento directo, en el cual la persona vaya a realizar aquello que el acreedor espera, entregando la cosa prometida. Y hay algunos casos en los cuales no se va a poder cumplir, o no se va a poder obtener el cumplimiento directo de la obligación, y vamos a tener presencia de los cumplimientos que vamos a llamar indirectos. Es decir, aquellos que se obtienen por la vía de una indemnización. Aquellos en los cuales el deudor no va a pagar lo que se comprometió, y que reunidos los demás elementos, los demás requisitos, podrían dar eventualmente a un cumplimiento indirecto. Para eso tendríamos que empezar hablando de qué es el daño. Si lo enfocamos desde el punto de vista genérico, el daño es un perjuicio. El daño es una lesión, es una agresión, un menoscabo que se produce a una persona en algún interés que esa persona tenga, y siendo ese interés protegido por el sistema jurídico. Puede ser una lesión a su propia persona, a su propio físico, a su propia salud, incluso a su propia vida. Puede ser que la lesión, el perjuicio, el daño agredan a los bienes de la persona o agredan a la honra de la persona. Y entonces tenemos que el concepto de daño es un concepto bastante amplio, bastante abarcante. Cuando ese daño no es justificado, porque existen daños que sí son justificados, estamos en presencia de lo que llamamos daños injustos, o más propiamente llamados injustificados, y podríamos estar en presencia de un daño que puede dar pie a una obligación indemnizatoria. Vamos a hablar un poco más del tema del daño injusto e injustificado. Cuando tenemos un daño justo, daño justificado, estamos en presencia también de una lesión, de un agravio, de un perjuicio que se genera a una persona, pero el hecho está justificado por algún motivo. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad que tiene una persona de repeler por vía de hecho una agresión, en caso de legítima defensa. O pensemos, por ejemplo, en el cumplimiento de una obligación, cuando el que agrede a otra persona
lo hace en cumplimiento de una obligación como si fuera, por ejemplo, un policía que está evitando un secuestro o un asesinato o un asalto. En esos casos, el sujeto está compelido a realizar un acto de agresión a la persona que se presenta con intenciones de realizar un ilícito, y consecuentemente ese hecho realizado por el policía, si bien es objetivamente dañoso, no genera la responsabilidad indemnizatoria porque es un daño justificado en el cumplimiento de la obligación. Entonces, si hablamos del daño, siempre vamos a estar alrededor de estas ideas. El daño es una lesión que recae sobre bienes, sobre la persona, sobre la honra de un sujeto, y es una lesión que no tiene una causa de justificación. Y cuando no tiene una causa de justificación, podríamos empezar a hablar de la posibilidad de que ese hecho perjudicial genere, si se reúnen los demás requisitos, una obligación indemnizatoria. El daño se divide en una de las muchas clasificaciones que se hace en daño patrimonial por una parte, o daño extrapatrimonial o moral por otra parte. Cuando hablamos del daño moral o extrapatrimonial, lo vamos a ver más adelante, hablamos de agresiones, afectaciones a ámbitos internos de las personas físicas, agresión a sus sentimientos, a su imagen, a su honra. Pero cuando hablamos del daño patrimonial, hablamos de aquel perjuicio que agrede, como su nombre le indica, al patrimonio del sujeto perjudicado. Y surgen estas dos frases que son muy frecuentes de escuchar cuando los abogados discuten sobre responsabilidad civil y sobre indemnización. ¿Qué es el daño emergente? ¿Qué es el lucro cesante? Cuando hablamos del daño emergente y del lucro cesante, a mí me gusta hablar de una caja donde dentro de la caja existen bienes, existen derechos, existen intereses de las personas que tienen una valoración económica, y que básicamente esa caja es su patrimonio. Es decir, dentro de la caja existen las cosas a las cuales el sujeto es dueño, que tiene la posesión legítima de esos bienes. Cuando se produce un daño emergente, sucede algo que toma uno de los bienes y lo saca fuera de la caja, y esa caja queda disminuida en su valor por la desaparición definitiva o por la afectación al bien que fue perjudicado. Hablamos del daño emergente entonces cuando el perjuicio se sufrió efectivamente en algún bien que ya existe dentro de la caja. Eso conlleva el empobrecimiento del sujeto que era dueño de ese inmueble, sea por un acto ilícito, o un ilícito extracontractual, o sea por un incumplimiento de una obligación previamente contraria. Es decir, el origen puede ser un choque, un accidente de tránsito, el típico ejemplo de un ilícito extracontractual, o puede ser la ejecución de un contrato que llevó a una persona a que bienes que existían dentro de la caja ya no existan por efecto del incumplimiento de la obligación contractual o por efecto del acto ilícito extracontractual. Cuando hablamos del lucro cesante, tenemos que también pensar en la misma caja, pero que se iba a ver, digamos, colmada o llenada o ampliada por lo menos con bienes que iban a entrar dentro de la caja y que no entran porque justamente se produjo algún evento externo vinculado sea a un ilícito extracontractual o a un incumplimiento contractual que impidieron que nuevos bienes engrosen el valor de la caja a través del ingreso de ciertos bienes a esa caja. Se habla normalmente de una frustración de ganancia, es decir, de algo que el sujeto acreedor tenía la expectativa cierta que iba a suceder en un futuro relativamente medible, y esa ganancia o esa utilidad no entró, sea por un incumplimiento contractual o sea por un ilícito extracontractual. Hago siempre la diferenciación de un ilícito extracontractual o de un incumplimiento contractual, porque tanto el daño emergente como el lucro cesante pueden venir de un incumplimiento de un contrato con responsabilidad contractual o de un ilícito extracontractual, en el caso que vimos en la accidente de tránsito. Y los artículos que vemos en 450 y en 1835 son dos artículos que regulan el punto vinculado a los daños que se pueden producir justamente el 450 por fuente de un incumplimiento contractual y el 1835 por fuente de un ilícito extracontractual.
Anticipé a comentarles que nuestro Código Civil dualista tiene estas dos concepciones, estos dos estatutos separados dentro del mismo código, y vemos ahí entonces que el 450 regula que los daños comprenden el valor de la pérdida sufrida y la utilidad dejada de percibir por el acreedor como consecuencia de la mora o del incumplimiento de la obligación. Es decir, le manda al deudor a pagarle el daño emergente o el lucro cesante que sufrió el acreedor como consecuencia de su mora o de su incumplimiento. Y en el ámbito de la responsabilidad extracontractual pasa lo mismo, en donde una persona sufre daños en su patrimonio vinculados a bienes que tenía y ya dejó de tener, o a ganancias que iba a recibir y que dejó de recibir como consecuencia de ese ilícito extracontractual. Cuando hablamos del daño resarcible, la doctrina nos da estos requisitos. Y en realidad a mí siempre me gustaría empezar con un requisito que no está escrito en este listado, pero que lo considero ineludible, que es el tema de la justificación. Habíamos dicho que los requisitos del daño, uno de los requisitos del daño para ser resarcible, el primero que hablamos, que deberíamos hablar, es el daño injustificado. Cuando el daño está justificado, aparecen las causales de justificación del daño, y consecuentemente esas causales de justificación del daño hacen que ese daño no se indemnice. Por lo tanto, antes incluso de hablar del daño cierto, deberíamos hablar del daño injustificado. El daño tiene que ser entonces injustificado en el sentido de que no haya una causal de justificación, como la legítima defensa, como el estado de necesidad, como el consentimiento mismo de la víctima. Es decir, no tiene que haber como el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de una obligación, no tiene que haber una explicación por la cual el daño se justifique. El daño tiene que ser cierto. Esto lo traemos a colación porque el daño que es hipotético o eventual no se indemniza. El daño para ser indemnizable tiene que ser un daño producido o que se va a producir de una manera ineludible. Hablamos muchas veces del daño futuro y parecería que estamos hablando del daño hipotético o eventual. Sin embargo, hay daños futuros que sí se van a indemnizar porque ese futuro es ineludible. Como por ejemplo sucedió en algún evento en el pasado en nuestro país, cuando se construyeron represas y se sabía puntualmente que la construcción de esas represas, especialmente sobre el río Paraná, iba a producir la inundación de ciertas áreas, y dentro de esas áreas había muchos terrenos privados particulares cuyos propietarios tenían que ser indemnizados. El daño no se había producido todavía. Sin embargo, los procesos de liquidación del daño y pago de las indemnizaciones ya se habían realizado, se estaban realizando, porque el hecho de la inundación era inevitable. El daño en ese caso era futuro, pero era cierto. Normalmente cuando hablamos del daño cierto, en las cuestiones vinculadas a la indemnización de daño, hablamos del daño pasado, es decir, el daño ya producido, el daño que ya se constató. Y en la gran mayoría de los juicios se presenta esta característica del daño pasado, que nos da la evidencia del daño cierto, del daño ya producido. El daño tiene que ser subsistente, es decir, no tiene que haber desaparecido al momento de reclamarse la indemnización. Este daño subsistente es realmente un poco difícil de tomar como caso práctico. Me surge un ejemplo que había acontecido un tiempo atrás en la tramitación de una causa en el Tribunal de Asunción, en los cuales se había reclamado una indemnización por haber tenido una persona una declaración de inhibición general de vender y gravar, porque le había impedido supuestamente realizar negocios de carácter financiero. Esta situación de indemnización duró un mes y desaparecida, esta situación de inhibición, duró un mes, y desaparecido esa inhibición, la persona se rehabilitó, obviamente, a realizar negocios financieros, y alegó en la demanda al actor que no pudo realizar un negocio financiero por el cual iba a comprar o pensaba comprar una propiedad. La cuestión ahí es que el daño no fue subsistente, en el sentido de que su estado de inhibición se levantó poco tiempo después, y no se probó que ese era el único bien que él podría haber comprado, porque había alegado en el caso puntual y concreto que quería comprar
un inmueble de un loteamiento que quedaba en la ciudad de Caquetá. Entonces la pregunta era, ¿qué pasaba si una vez levantado el estado de inhibición, esa persona podía o no ir a pretender comprar el lote o algún lote de ese o de otro loteamiento? La respuesta era sí. Entonces la pregunta es dónde estaba la subsistencia del daño. Distinto hubiera sido si él hubiera alegado y probado que se frustró puntualmente un negocio específico porque en ese momento estaba indebidamente inhibido, pero fue un caso de un homónimo. O sea, él fue inhibido por una deuda que no era suya, sino que era un homónimo. Distinto hubiese sido, decía, que hubiese probado que no pudo realizar un negocio puntual y concreto y que ese negocio se frustró para siempre. Sin embargo, su alegación fue, no, durante el tiempo yo estoy inhibido, no puedo comprar un lote en un loteamiento de Capiatá. Y la pregunta era ahí en subsistencia del daño, ¿verdad? Entonces se constató que el requisito de la subsistencia del daño no se reunía y fue rechazada la demanda con respecto a ese rubro por ese momento. El daño tiene que ser personal, es decir, la propia víctima que lo sufre es quien tiene que reclamar, no puede reclamar un perjuicio ajeno. Ese daño personal puede ser a su vez directo o indirecto, es decir, que caiga dentro del patrimonio de la propia víctima porque él está recibiendo el acto lesivo, o que el acto lesivo que recibe otra persona se refleje en el patrimonio del sujeto que viene luego y reclama los daños, como es muy frecuente el caso de una persona que paga los daños de un hijo o de su padre que tuvo un accidente de tránsito. En ese supuesto, obviamente, él no sufre el daño directo del hecho ilícito, pero termina pagándolo, entonces se refleja en su patrimonio los daños que recibió, en este caso, el hijo o el padre. Pero siempre tiene que ser personal. Es decir, el daño tiene que ser personal, directo o indirecto, pero la persona que reclama es la persona que tuvo que haber padecido directa o indirectamente dentro de su patrimonio ese perjuicio. El daño tiene que referirse a un interés legítimo, es decir, a un interés que está protegido por la ley. No se admite el reclamo de daños que afecten bienes o intereses que sean ilícitos. Por lo tanto, para ser indemnizable podríamos resumir diciendo que el daño tiene que ser no justificado, cierto, subsistente, personal, que referirse a un interés legítimo. Cuando hablamos del daño, fijémonos puntualmente en este artículo 1835. Dice, existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona o en sus derechos o facultades o en las cosas de su dominio o posesión. El artículo 1737 del Código Civil y Comercial Argentino, de lo que es una colación, o si quieran consultar en la Argentina, están escribiendo mucho sobre ese nuevo código, que nos dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. La definición del Código Civil argentino es realmente mucho más abarcante porque nos da la concepción actual que se tiene con respecto a un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, con lo cual entra realmente todo. Nuestro código, siendo un estilo, digamos, ya más clásico, más antiguo, no habla de algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades, en las cosas de su dominio o posesión. Yéndonos a la definición de nuestro código de daño, fíjese que en el artículo 1835 nos habla de perjuicio. Y muchas veces hablamos en el ámbito de las indemnizaciones o de las demandas de indemnización, de la famosa indemnización de daño, indemnizaciones de daño y perjuicios, como si fueran términos distintos. En pantalla ven un extracto de un autor chileno muy conocido, Alessandro Rodríguez. Él escribió sobre una conceptualización que había tenido en su momento la Corte Suprema de su país, en donde hablaban del daño y del perjuicio como conceptos distintos. Sin embargo, andando el tiempo, se identificaron esos conceptos y hoy día son tomados como términos sinónimos. Es decir, cuando hablamos de daño y perjuicio, realmente estamos hablando de la misma cosa. La prueba más eficaz es este mismo artículo 1835,
en donde nos dice que el daño no es otra cosa que el perjuicio que se produce a alguien en él mismo, en sus derechos o facultades. Es decir, podemos producirle un perjuicio en algo que sea intangible, como por ejemplo cuando tomamos sin autorización una obra musical y la utilizamos con fines comerciales propios. Supongamos el caso de una persona que quiere hacer una publicidad de un producto que está vendiendo y pone como cortina de fondo un tema musical muy conocido, que está de moda, sin pagar ninguna regalía, sin pagar ningún derecho. En ese caso, estamos produciendo un perjuicio al autor de esa música en sus derechos intangibles, porque él tiene el derecho de autoría sobre esa música, él tiene el derecho a cobrar dinero por permitir el uso de esa música, y sin embargo no estamos afectando ningún bien material puntualmente. Pero nos dice también el código, o en las cosas de su dominio, o sea, de las que sea dueño, o incluso en las cosas de su posesión. Por lo tanto, en el ámbito de las indemnizaciones de daños, nuestro código llega al punto de considerar al poseedor como un legitimado activo para poder reclamar indemnizaciones sobre aquellas cosas que estaban en su posesión y que le fueron perjudicadas. Esto dio pie en la jurisprudencia paraguaya a considerar viables las demandas indemnizatorias que plantearon en su momento personas que estaban manejando vehículos de las cuales no eran dueños en el sentido que no tenían un título inscrito en el registro, pero que sí estaban en su posesión y que no teniendo culpa del accidente de tránsito producido podían llegar a reclamar la indemnización por la afectación de los daños por la afectación de las cosas que estaban bajo su posesión. Estábamos hablando hace un rato del daño justificado, es decir, de aquel daño que tiene una causa que explica la producción del daño y que por lo tanto se encuentra fuera de la posibilidad de una indemnización. El Código Civil y Comercial Argentino del año 2015 nos habla de cualquier acción o omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Al contrario, si está justificada, no es antijurídica. Por lo tanto, ese daño es un daño ilícito, es un daño por lo menos amparado por la legislación, por el sistema jurídico, y no debería traer una consecuencia indemnizatoria. Esta es una cláusula normativa muy interesante que tendríamos que tenerla en cuenta alguna vez que modifiquemos nuestro Código Civil, para entender que hoy día la antijuridicidad se concibe con un criterio de antijuridicidad material y no formal. Es decir, considerar antijurídico a todo daño sin justificación y punto. Y considerar amparado en el ámbito de la protección jurídica a todo daño que sí está justificado. Y cuando hablamos de justificación de un perjuicio, aparece, esto ya lo habíamos anticipado hace un rato, como primera causal de justificación el mismo ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación. En el artículo 372 de nuestro Código Civil nos dice la primera parte del artículo, dice los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El ejercicio abusivo del derecho no está amparado por la ley. Este artículo 372 es el límite justamente al ejercicio del derecho. Reformulo. Si una persona realiza un hecho que termina produciendo un daño, pero ejerciendo un derecho, el que sufre el daño, hablando mal y pronto, se lo tiene que aguantar. Es decir, no puede realizar, no debería realizar, o si realiza, no se le debería dar un reclamo indemnizatorio contra aquel daño producido, o contra aquella persona que produjo un daño ejercitando un derecho. Vamos a un caso puntual y concreto. Supongamos el caso de un señor que tiene una casa alquilada y que no paga el alquiler. Obviamente el dueño de la casa le espera un tiempo, pero en un momento dado se cansa de esperarle y plantea una demanda de desalojo. Y le produce el desalojo al inquilino. Si nosotros nos ponemos a pensar objetivamente que el hecho del desalojo es un hecho que causa perjuicios a la parte que sufre el desalojo, sí o no.
La respuesta es que teóricamente sí, es decir, el sujeto que recibe el desalojo o sufre el desalojo, obviamente sale de la casa, le sacan los muebles a la calle, no tiene dónde dormir esa noche, tiene que mudarse, tiene que tener una serie de inconvenientes gigantescos con respecto a su situación familiar, a su situación de comodidad, etcétera, etcétera. Entonces combinamos que el desalojo de una persona es un hecho que le causa objetivamente daños. Pero esos daños fueron causados como ejercicio de un derecho por la persona que tenía la prerrogativa de pedirle a un juez que expulse de la casa al sujeto que no estaba pagando el alquiler. Por lo tanto, en ese caso, cuando se ejerció el derecho y se causó un daño, los daños causados fueron dentro del ámbito de un ejercicio regular de un derecho y por lo tanto no deberían tener como consecuencia la posibilidad de reclamar una indemnización a quien ejerció el derecho. El artículo 1071 del Código Civil argentino, derogado ya en el año 2015, reemplazado por el actual Código Civil Comercial argentino, lo que nosotros llamábamos aquel Código Civil, el famoso Código Civil de Vélez, que regió incluso acá en nuestro país hasta el 21 de diciembre de 1986. Nos decía, una vez reformado en el artículo 1071, el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito en ningún ámbito. Y eso es exactamente lo que sucede también en nuestro país. Cuando nosotros ejercitamos un derecho y causamos un daño, o incluso cuando cumplimos una obligación legal, aunque esos hechos, el cumplimiento de la ejercicio de un derecho, el cumplimiento de una obligación, causen daños objetivos, esos daños objetivos no se indemnizan. No conllevan una carga indemnizatoria en cabeza de quien ejerció el derecho o cumplió una obligación. Pensemos en el caso del juez que ordena el desalojo o del oficial de justicia que ejecuta el desalojo, ¿no? En el ejemplo que estábamos dando, vemos que todos ellos están vinculados al cumplimiento de una obligación, después tienen la obligación de dictar sentencia conforme a derecho y se encuentra reunidos los requisitos, dispone la expulsión del sujeto que no pagó los alquileres. Y el oficial de justicia lo que hace es ejecutar la orden del juez. Por lo tanto, en ese caso, ni el juez ni el oficial de justicia deberían cargar con esa obligación indemnizatoria o con alguna obligación indemnizatoria, porque lo que hicieron fue causar un daño en el cumplimiento de un deber. Existen otras causas de justificación del daño previstas en nuestro código. Esto lo vamos a pasar un poco rápidamente, pero es bueno que lo tengan en cuenta, como por ejemplo el estado de necesidad, que está previsto puntualmente en el artículo 20 del Código Penal paraguayo, en donde se establece puntualmente que no obran jurídicamente quien en una situación de peligro presente para un bien propio ajeno o lesionar él mismo o otro bien para impedir un mal mayor que no sea evitable de otra manera. Este mismo principio podemos trasladarlo al ámbito del derecho civil. Es decir, cuando causamos un perjuicio a una cosa cuyo dueño no tiene que ver con el daño que estamos queriendo evitar. Vamos a poner un ejemplo para hacer lo más gráfico posible. Pensemos en el caso de una persona o de unas personas que están en un inmueble en el cual repentinamente empieza un incendio. Un incendio que de un rayo, un evento que nadie puede controlar, la casa se empieza a quemar y ellos no tienen otra manera de escaparse de la casa que haciendo un boquete en la muralla del vecino, atravesando su propiedad, y en ese marco realizan ciertos actos que son dañosos. Esos daños que se producen en un estado de necesidad ante un peligro presente, inminente, para un bien propio de mayor consideración jurídica, estamos hablando de la vida, y en ese caso existe una causa de justificación del daño. Y por lo tanto esa conducta no va a ser tomada como jurídica. Pero quiero dejar constancia, en este tipo de situaciones, tradicionalmente se mandó de todos modos realizar una indemnización equitativa en beneficio de la persona que es dañada en estado de necesidad, porque se dijo, bueno, si bien se salvó un bien mayor, es justo que quien salvó el bien mayor contribuya en algo por lo menos a solventar aquel perjuicio que le causó a otra persona que
que nada tenía que ver con el hecho de anuncio que se quería ir. Tenemos la legítima defensa también establecida en nuestro Código Civil, en artículos que son, repetidos cuando hablamos del 373 y 374 del Código Civil, en la parte que habla del ejercicio de los derechos en general, y del 1838 y 1839, en donde se habla de la indemnización de daños extracontractuales, y nos dice puntualmente el 373, un hecho impuesto por la legítima defensa, dice, no es contrario al derecho. Esta defensa tiene lugar cuando es exigida para apartar de sí o de otro un ataque actual ejercido en violación del derecho. Esto todo se relaciona con los requisitos que están también muy bien descritos en el artículo 19 del Código Penal de nuestro país, que nos habla de la legítima defensa y nos dice: no obstante, jurídicamente hay que realizar una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio. Y de ahí vemos que se reúnen realmente todos los requisitos de la legítima defensa, que podría ser evidentemente una causa de justificación. Y la idea básica es: la legítima defensa se produce cuando agredimos a quien nos agrede, con una fuerza racional, proporcional, en donde se busque desviar una agresión injusta, no provocada. En ese caso, la legítima defensa justifica la causa de justificación legal. Y el consentimiento damnificado también una causa de justificación del daño. Pensemos en el caso de la persona, esto creo que es muy gráfico, en el caso de la persona que invita a unos amigos a hacer tiro en el fondo de su casa, en el patio de su casa, contra una pared que le pertenece, y entre todos van y disparan durante un sábado de tarde, haciendo tiro al blanco contra la pared. En ese caso se produce un hecho objetivo, es la destrucción de esa pared. Sin embargo, el propio damnificado invitó a hacerlo, hubo consentimiento del damnificado, y en ese caso, tratándose de un bien que es esencialmente disponible, porque es el patrimonio, y uno con el patrimonio en principio puede realizar lo que quiera, permite básicamente que ese sujeto tenga la prerrogativa de consentir la realización de esos actos perjudiciales. Vamos a pasar ahora a un punto que me parece también esencial de discutir, que es la extensión del resarcimiento. Y acá sí vemos muy claramente en las dos columnas que preparamos la diferencia entre la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual. Si nos fijamos en la columna de la derecha, el artículo 1856 prevé la extensión del resarcimiento vinculado a los ilícitos extracontractuales. El 425, la extensión del resarcimiento vinculado a los actos contractuales que no se cumplen. Cuando hablamos en el 1856 de las consecuencias que tienen que pagarse, fíjense que nuestro código habla de consecuencias inmediatas, habla de consecuencias inmediatas, y más abajo nos habla de consecuencias casuales. Y entonces, según el código, tres tipos de consecuencias. Las inmediatas son aquellas que surgen sin tener necesidad de ningún otro aditamento para que surjan como resultado de un acto ilícito extracontractual. Pensemos en un accidente de tránsito. Cuando dos vehículos chocan, se producen consecuencias inmediatas en ese choque, que son los daños materiales que se van realizando en el vehículo propiamente dicho. Si uno de ellos, uno de los conductores, tiene la culpa de ese accidente, tendrá que responder en primer lugar a las consecuencias inmediatas, es decir, de aquellas consecuencias dañosas que se producen como emanación directa del evento dañoso. Entonces el código después, y de las inmediatas previsibles o las normales según el curso natural y ordinario de las cosas. Esta frase, según el curso natural y ordinario de las cosas, es una frase que traslada nuestro código muy atrás en el tiempo y que la encuadra tratándose de responsabilidades extracontractuales en lo que se llama, o dentro del marco de lo que se llama la relación causal adecuada.
Y decía, traslada muy atrás en el tiempo, porque de Gasperi toma esta previsión normativa de Vélez. Vélez la toma de don Augusto José de Freitas, y don Augusto José de Freitas, autor del esbozo brasileño, lo toma del Código Prusiano de 1794, en donde se hablaba también de las consecuencias que sean aquellas que se dan según el curso natural y ordinario de la cosa, es decir, aquellas que normalmente se dan siempre, que son previsibles, es decir, consecuencias inmediatas teníamos las que se producen directamente, y las mediatas previsibles tenemos aquellas que para ser mediatas se necesita no solamente del hecho dañoso, sino de la conjunción de otro hecho. Eso se suele decir que, por ejemplo, el lucro cesante o, por ejemplo, la pérdida de chance son consecuencias mediatas, en el sentido de que se necesita para obtener el lucro cesante, la pérdida de chance, la conjunción entre el evento dañoso y otro hecho. Pensemos en el caso de una persona, en el mismo accidente de tránsito, el dañado sea un sujeto que realizaba una actividad económica importante, tenía empresas o manejaba una empresa o era un profesional liberal. Y la pregunta es, como derivación de ese evento dañoso, el hecho dañoso sumado al hecho que esa persona tenía estos negocios que atender y que no podría atender porque sufrió el accidente, sumamos ambos hechos, es decir, el hecho dañoso más la otra situación, tenemos las consecuencias inmediatas. Si son previsibles, es decir, si se pueden prever, entran dentro del rango de la indemnización. Y si no se pueden prever, son las que nuestro código llama casuales, es decir, las casuales son consecuencias inmediatas no previsibles. No previsibles. Es decir, aquellas consecuencias que no se pueden prever según el curso natural y ordinario de la cosa. Si yo choco contra una persona y le destrozo el auto y le causo daños, es natural que tenga que haber previsto que si me pasaba eso, iba a romper cosas ajenas, pero también le iba a dañar a la persona de modo tal a que esa persona no iba a poder realizar sus actividades profesionales diarias. Esa es una previsión que cualquier persona tiene que hacer cuando realice cualquier tipo de acto, es decir, lo sabemos por anticipado, por eso se llama previsible. Se pueden ver anticipadamente, se pueden prever. Y las casuales son las que no se pueden prever, por eso no se las indemniza, salvo que se trate de un delito. Y cuando nuestro código acá habla de delito, no se refiere necesariamente a un delito penal, se refiere a un acto doloso. Esta es la interpretación que le dio tradicionalmente la doctrina a la palabra delito. Sin embargo, pueden también coincidir, es decir, el hecho doloso puede ser perfectamente una figura penal. El doctor Silva Alonso hablaba, para explicar de estas consecuencias inmediatas, previsibles y casuales, un ejemplo que él daba en su clase y decía: cuando una persona entra y le dispara a otra con la intención de matarla, le produce una consecuencia que es inmediata, es decir, los hechos dañosos que surgen por sí solos del evento del disparo. Evidentemente, si esa persona le disparó pero no la mató y solamente la hirió, va a tener que responder de los gastos de internación, de los gastos de curación, de las intervenciones quirúrgicas, de los estudios laboratoriales, de las tomografías, etcétera, 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 que se tengan que realizar. También decía, va a tener que responder de las mediatas previsibles, como normales según el curso natural y ordinario de las cosas, y esas son las que se dan por el evento dañoso más otro hecho. Normalmente a lo mejor un hecho preexistente, pero que se proyecta en el futuro, como por ejemplo la imposibilidad de atender sus negocios. Entonces es lógico, es natural que le comprometiéramos o que le comprometamos también a quien realizó el disparo con la intención de matar a pagar las indemnizaciones inmediatas previsibles. Y decía, y las casuales, es decir, aquellas que no se pueden prever. La pregunta es, o el caso era, si esta persona entra al sanatorio, estando en el sanatorio, ya en estado de recuperación, en estado postoperatorio, tratando de salir, se agarra una infección intrahospitalaria, el que disparó pudo haber previsto en su momento que esa persona iba a adquirir una infección intrahospitalaria estando en el hospital, y la respuesta es no.
Es decir, esta es una consecuencia inmediata no previsible, pero de la cual tienen que responder porque el hecho fue un delito. Es decir, él realizó el hecho doloso, el disparo, y por lo tanto la consecuencia casual o no previsible también tiene que responder. En el ámbito de la columna a la izquierda, tratándose de responsabilidades civiles contractuales, nos dice la legislación, dice, si la ejecución de la obligación fuese maliciosa, ¿qué consta la palabra maliciosa? Aquí hay una cuestión a considerar. Se interpretó tradicionalmente que esa palabra maliciosa equivalía a dolosa. Dice, los daños e intereses comprenderán también las consecuencias inmediatas. En realidad acá, la cuestión surge que si la ejecución de la obligación no fuese maliciosa, es decir, fuera solamente culposa, la indemnización comprenderá las consecuencias inmediatas. Eso surge de una interpretación del artículo 425, que el artículo 425 no lo dice. Pero si fuese maliciosa, comprenderá también, aparte de las inmediatas, las mediatas. Es decir, para en un contrato reclamar y cobrar consecuencias inmediatas, habrá que probar dolo en el sujeto que incumplió la obligación. Voy a dar un caso que me parece bastante gráfico para explicar el punto. Se resolvió en tribunales hace unos años ya un caso de una señorita que iba subiendo un ómnibus y en ocasión de ascender a la escalerilla, el ómnibus hace una maniobra violenta. Estaba parado en una parada, hace una maniobra violenta, esta señorita cae y el mismo ómnibus le pisa una pierna, le destroza la pierna y ella termina perdiendo la pierna. Plantea la demanda contra la empresa, contra el chofer, y uno de los rubros que pide es daño emergente, por supuesto, daño moral, que se le concedieron, y pide pérdida de chance y lucro cesante. Tanto el lucro cesante como la pérdida de chance son consecuencias inmediatas, es decir, son consecuencias que para obtener hay que sumar el hecho dañoso a otro hecho. Y tratándose de una inejecución contractual, porque hay que comprender que en este caso estábamos en presencia de un contrato de transporte, habría que probar malicia en el representante de la empresa, que en este caso era el chofer. Entonces lo que se interpretó acá fue el concepto de dolo, que no lo tenemos definido en nuestro Código Civil para el caso de la responsabilidad contractual y extracontractual. Sí tenemos el dolo en otra sección, en el 290, eso es otra cosa, pero no tenemos el dolo para la responsabilidad civil extracontractual y contractual definido en el Código. Entonces en ese caso se tomó la definición del dolo con una concepción moderna y se dijo, el dolo es no solo la intención directa de causar un daño, sino también incluye el dolo eventual, es decir, aquel desinterés notable, notorio del sujeto por las consecuencias que podrían tener sus actos cuando no le interesa lo que vaya a pasar y realiza el acto de todos modos independientemente de las consecuencias. Se dijo que el chofer actuó con dolo eventual, y por lo tanto comprenden también las consecuencias inmediatas, que son en este caso la pérdida de chance y el lucro cesante. Una consideración aparte merece el artículo 475 en las obligaciones de dar suma de dinero puntualmente, en donde nos dice que solamente los intereses van a ser la manera de pagar el daño de no haber restituido en su momento el dinero que era materia de la obligación, y no puede exigirse una mayor indemnización que no sea de interés, aunque no se haya probado ese perjuicio. El perjuicio se supone cuando se conceden intereses, y no puede exigirse una mayor indemnización aunque se haya alegado haber sufrido un perjuicio superior. Por lo tanto, en el ámbito de las obligaciones cuyo objeto es dar suma de dinero, la extensión de resarcimiento va a venir siempre dada por el tema de los intereses. Cuando hablamos de la prueba del daño, no vamos a hacer una alusión a todos los medios probatorios por los cuales el abogado tiene que acreditar ante el juez la existencia del daño.
porque eso ya es incluso materia hasta o contenido de otras materias de la carrera. Hicimos referencia en alguna lección de la parte de delitos, el tema de la manera de probar. Obviamente el abogado va a tener que echar mano de todos los medios probatorios para acreditar ante el juez que fue producido el daño. Pero quería traer a colación este artículo 452 que me parece siempre muy interesante. Dice, cuando se hubiese justificado la existencia del perjuicio, pero no fuese posible determinar su monto, la indemnización será fijada por el juez. Este es un artículo magnífico en el cual se echa mano frecuentemente en el Poder Judicial, los jueces echan mano a él a los efectos de fijar una indemnización. Pero fíjense claramente lo que dice. Dice, cuando se hubiese justificado la existencia del perjuicio, la prueba de la existencia del daño que le corresponde al actor. El juez no lo puede presumir. El juez, si no le prueban la existencia del daño, tiene que rechazar la demanda. Salvo dos excepciones, dicho sea de paso. Uno, en el artículo 475 que habíamos visto recientemente, las obligaciones a suma de dinero, y el otro una cláusula penal. Pero para todos los demás casos, el actor de la demanda tiene que probar la existencia del daño, tiene que probar la existencia, que se produjo el daño. Si prueba la existencia del daño, pero no acredita el monto del daño, es otra prueba distinta. Es la prueba de la cuantía del perjuicio. Esa cuantía del perjuicio puede ser fijada por el juez. Es decir, el juez, haciendo uso de esta norma pretorianamente, puede fijar un monto, aunque el monto no esté probado. ¿Y de dónde saca ese monto? Y de su inspiración. Es decir, no tiene un justificativo más que este artículo 452, que lo que buscó es no dejar sin indemnización un caso evidente donde se probó la existencia del perjuicio, pero no su cuantía. Sin embargo, es siempre carga del actor probar la existencia, salvo esas dos excepciones que yo conozco: la cláusula penal y las obligaciones a suma de dinero. En todos los demás casos, si no prueba la existencia del daño, la demanda es rechazada. Pero si prueba la existencia del daño y no prueba el monto, el juez le puede fijar un monto con el 452. Yendo al tema del daño moral, habíamos hecho alguna alusión a que el daño moral se define básicamente por esto: por lesión injustificada a los sentimientos, a las afecciones internas, a la estabilidad. Si normalmente se refiere a cuestiones vinculadas a derechos absolutos. Es decir, cuando hablamos del daño moral se genera toda una discusión, y los abogados son muy propensos a esto, hay que decirlo. Reclaman daño moral prácticamente en todos los procesos de indemnización. Sí. Como el daño moral es flexible, algún autor paraguayo, el doctor Moreno Rodríguez, Roberto Moreno Rodríguez, en uno de sus libros, parafraseando a un autor extranjero, menciona que el daño moral es como plastilina en mano de los niños, se le da la forma y la extensión que uno quiera, porque es maleable. Entonces los abogados normalmente en muchos de estos juicios plantean el daño moral casi como un elemento que tiene que ser planteado. A veces lo hacen con la intención de, lo mejor, subir la cuantía de los procesos, y reclaman así daños morales, por ejemplo, un accidente de tránsito donde no hubo una víctima personal, donde no hubo un daño al cuerpo, donde no hubo muerte, sino solamente hubieron daños materiales. Reclaman daño moral ante un incumplimiento contractual por no haberse terminado un quincho o una pileta. Y en realidad acá hay que decir algo. Los daños morales, una regla bastante básica que tenemos es que los daños morales se justifican cuando hubo una agresión, lo que llamamos derechos absolutos, independientemente que sean contractuales o extracontractuales. Y llamamos derechos absolutos a aquellos derechos en los cuales una persona los puede exigir a todos los demás. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al honor, el derecho a la honra, el derecho
el derecho de dominio podría eventualmente, cuando se justifica que existe un sentimiento muy creíble con la cosa que fue perjudicada. Y la jurisprudencia nos trae un caso que es muy evidente. Por ejemplo, cuando se perjudicó a una mascota, que en la mecánica de nuestros códigos es siempre una cosa también. Cuando se justificó una mascota, se comprende que hubo dolor, que hubo sufrimiento de esa persona que sufrió la pérdida de su mascota, por ejemplo, por un acto doloso del vecino que mató a la mascota. Y en esos casos se dijo, sí, en esos casos hay lesión a sentimientos, hay un dolor justificado, y por lo tanto correspondería un daño moral. Pero no corresponde daño moral cuando normalmente nos afectan ese tipo de derechos absolutos y se afectan más bien cuestiones que son de carácter patrimonial. Como por ejemplo en el accidente de tránsito, repito, donde no hubo víctimas fatales, donde no hubo lesiones corporales, donde la persona no fue inmovilizada un tiempo, donde no hay cicatrices, donde no hubo dolor físico, sino meramente daños materiales, un roce, una bolladura, el parabrisas roto. En esos casos, el daño moral, la concesión del daño moral no se justifica. Entonces, cuando hablamos del daño moral, conceptualmente hablamos de esto que está básicamente en pantalla, de disvalores que afectan sentimientos, dolores físicos, sufrimiento, inquietud espiritual, un agravio al honor de la persona, a la intimidad de la persona, a la imagen de la persona. Entonces hablamos de ese tipo de agresiones. Y como se trata de sufrimientos o de dolor, normalmente el daño moral fue restringido y es restringido en nuestro país a las personas físicas. Esto no es una norma universal. Hay algunos países que consideran conceder daños morales o indemnización por daños morales a personas jurídicas también. En los tribunales paraguayos somos reacios a esa idea y normalmente se conceden daños morales solamente a las personas físicas, porque se hace la alusión al dolor o al sufrimiento que solamente lo puede padecer que tiene sentimiento, en este caso una persona física. Los daños morales son puramente morales, según la doctrina, o morales resultantes de un ataque material o corporal. Hablamos de daños que son puramente morales cuando esos daños afectan al honor, a la reputación, es decir, no hay bienes patrimoniales en juego y sin embargo se producen de todos modos daños morales vinculadas, por ejemplo, a expresiones que son claramente difamatorias, que son claramente injuriosas, que pueden tener al mismo tiempo repercusiones patrimoniales, pero que no afectan puntualmente a un bien en sí. Es decir, en estos casos que son daños puramente morales, se concede por supuesto una indemnización y no está atada en ningún caso a una afectación al patrimonio. Y pueden haber daños morales que resulten de un ataque material o corporal. Por ejemplo, cuando hablábamos de la usurpación de ciertos bienes que son muy caros a los afectos de las personas. Por ejemplo, un cuadro que la persona misma pintó. Tuvimos un caso en Paraguay en donde una artista plástica había prestado sus cuadros para que se realice una exposición. Los cuadros no le fueron devueltos. Entonces ella reclama la restitución de los cuadros y reclama también una indemnización por daños morales. Y en ese caso se concedieron los daños morales porque se dijo, entre el artista y la obra hay un vínculo afectivo importante, porque la obra es una manifestación de su espíritu y por lo tanto ese estado de inquietud, ese estado de ansia, ese estado de preocupación es muy evidente, porque para el artista su obra pictórica en este caso no es simplemente una tela con colores, sino que es la expresión de una parte de su espíritu, y se entendió que era un caso justificado que podía dar pie también a un daño moral, resultante justamente de un agravio material. El texto del cual se inspiró puntualmente de Gasperi para elaborar el texto originario, el texto modificado el texto originario de Vélez, pero hay que tener en cuenta que ese texto original del Código de Vélez fue modificado en 1968 por una ley muy famosa que ayornó el Código de Vélez a los nuevos tiempos. Pero me gustaría centrarme más bien en lo que dice nuestro Código Civil,
cuando menciona puntualmente que existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades, una cosa de su dominio, cuestiones que ya lo habíamos visto. Dice pues, la obligación de reparar se extiende a toda lesión material o moral causada por un acto ilícito. La acción por indemnización del daño moral solo competirá al damnificado directo. Si el hecho hubiera resultado su muerte, únicamente tendrán acción los herederos forzosos. Por esto nos está dando pie el Código Civil a reclamar daños morales. El límite que estamos hablando, yo creo que debería responder a los parámetros que estuvimos mencionando hace un rato. El abogado, casi por costumbre, plantea siempre la indemnización de daño moral vinculada a todo hecho, a todo tipo de hecho. Lo grave está que los jueces muchas veces conceden daños morales cuando no deberían conceder. Es decir, el daño moral tiene que ser concedido muy prudencialmente. No solamente porque es casi arbitraria su fijación, por lo menos su cuantificación, sino porque tiene que responder a parámetros serios. Y cuando hablamos de inquietud, de estrés, de preocupación, uno se pone a pensar, si me chocan el auto, ¿no me genera una inquietud, un estrés, una preocupación? La respuesta es sí. Pero eso no altera la calidad de vida. No tiene el punto de quebrar la estabilidad de una persona. No se refiere a un derecho absoluto, se refiere a un derecho que tiene que ver con su patrimonio, en el cual no hay un vínculo afectivo. Por más que una persona cuide sus cosas, no puede decir que ama su auto, como sí podría decir que quiere mucho a su mascota, o como sí podría decir que tiene un vínculo espiritual con la obra pictórica o artística que generó. En esos casos, la enunciación de un daño moral, en el caso de un daño solamente un daño material, es poco creíble. Distinto es la alegación de un daño moral cuando se haya afectado la vida de una persona, entonces los herederos pueden reclamar, cuando se haya afectado la salud de una persona, cuando se haya afectado el honor de una persona, la integridad física de una persona, cuando se haya causado lesiones deformantes en el rostro, o la pérdida de algún miembro o algún dedo de la mano, o la movilidad de cierta parte del cuerpo, cuando se haya afectado su honor, haciéndole caer en la consideración pública, que puede tener también una connotación patrimonial. Imaginen ustedes, por ejemplo, si se afecta la moral de un conocido médico, en donde se dice que un acto agraviante, curioso, se dice que el médico se aprovecha de sus pacientes mientras están sedadas. Entonces, este es un agravio moral muy grande, pero que también puede tener una repercusión patrimonial. La acción por indemnización solo la tiene el damnificado directo, es decir, aquel que personalmente sufre, no se extiende a otras personas. Y si de ese hecho resulta su muerte, solamente la tienen sus herederos forzosos. Esto tenemos que explicarlo muy breve. Esto no significa que los herederos tengan que estar declarados para reclamar daños morales, porque los herederos forzosos son el cónyuge, los ascendientes y los descendientes. Entonces, los cónyuges, los ascendientes y los descendientes son herederos forzosos per se, y ellos están reclamando daños que son propios, es decir, ellos mismos reclaman el daño moral por el hecho de la muerte de la persona, y puntualmente no requieren de una declaración de herederos para justificar que son herederos forzosos, y por lo tanto pueden reclamar sin esa declaración. Esto es algo que la doctrina lo tiene claramente asentado, la jurisprudencia también, y hago mención porque es un error muy frecuente de los abogados plantear excepciones de falta de acción vinculados a que los herederos forzosos infringieron la declaratoria de herederos. Esto en realidad no es necesario. Hay cierta permisión para la subjetividad en cuanto a la fijación del monto para establecer una indemnización por daño moral. Porque Moshe Iturraspe escribió ya hace varios años unas reglas para la fijación de la cuantía del daño moral, que son normas o criterios que los jueces tienen que atender, porque en realidad, como le dije hace un rato, tanto el concepto del daño moral como la cuantificación del daño moral es tremendamente maleable, tremendamente subjetivo. Entonces prácticamente nos dan
carta blanca para que pongamos el monto que queramos poner. Sin embargo, José Iturraspe da estos parámetros que me parecen muy interesantes a tener en cuenta. La reparación no debe significar un cambio de vida ni un enriquecimiento para los mexicanos. No debe basarse en fórmulas matemáticas ni en criterios estrictamente actuariales. No debe calcularse sobre el eventual daño material. Esto es algo que hasta hoy de vez en cuando se observa en algún escrito profesional donde dicen el daño moral debe ser el 20 o el 30% del daño material. ¿Qué sucede si el daño moral es meramente moral? No hay daño material, como el agravio, por ejemplo, que se le puede producir a una persona sin afectar su patrimonio. Pensemos en una persona que no sufrió ningún daño patrimonial, pero que sí se la ofendió terriblemente. Un arzobispo, el rector de una universidad, el decano de una facultad, lo agraviaron, lo injuriaron. Esa persona no sufre una merma en su patrimonio y su daño es meramente patrimonial. Si seguimos esa regla del 20 o 30% de daño material, vamos a encontrarnos que en esos casos el agravio es cero porque no hay daño material. Entonces, José Iturraspe hace varios años ya lo decía claramente, no debe calcularse sobre el eventual daño material, porque son cuestiones independientes. No debe cuantificarse en base a la mera prudencia, prescindiendo de parámetros tales como la edad de la víctima, la gravedad del daño y las particularidades del caso. Retomo el caso de aquella señorita que había perdido una pierna al caer de un ómnibus. Evidentemente ahí hubo daños morales muy evidentes, se produce una afectación a un derecho absoluto de integridad física. Era una señorita que tenía en el momento del accidente 17 años. Es un daño muy grave para la vida de relación de ella. Entonces, en esos casos, los elementos que son tomados en cuenta tienen mucha gravitación en el momento de la cuantificación. Y decía también, finalmente, José Iturraspe debe procurarse que aquella produzca placeres compensatorios y corresponde considerar el contexto del país y el estándar de vida del beneficiario. Cuestiones que hacen parámetros que el juez tiene que tener en cuenta para que no sea tan enteramente arbitraria la manera de fijar un daño moral. Rescato estas dos jurisprudencias paraguayas que son bastante gráficas. Una del Tribunal de Encarnación que decía la fijación de la suma indemnizatoria en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas, aunque sería interesante considerar las que plantea Musset. Su reconocimiento y establecimiento de la cuantía depende del prudente arbitrio judicial, estando la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra clase de precisión. A mí me hace un poco de ruido la frase certeza que ha existido, porque realmente cuando estamos hablando de daños morales estamos poniendo en la suposición de que esa persona sufrió daños, porque perdió un hijo, porque perdió un padre, porque perdió una pierna, porque se le desfiguró el rostro. Pero hay casos muy excepcionales, dicho sea de paso, que esos hechos podrían no tener una connotación de dolor para la persona. Por ejemplo, odiaba al padre, entonces el hecho de que el padre muera no le causó un dolor precisamente. Entonces la pregunta es, ¿hay certeza de que existió un daño moral? No, en realidad no hay certeza. Hay una presunción razonable de que en la gran mayoría de los casos, quien pierde al padre en un accidente de tránsito sufre. Por tanto, una observación que tendría que formular esta jurisprudencia es que en realidad no hay certeza de que ha existido. Hay una razonable estimación de que ha existido. Pero sí reconocer que la cuantía depende del prudente arbitrio judicial, tomando en cuenta o debiendo tomar en cuenta aquellas recomendaciones que dábamos hoy. Dice otra jurisprudencia de Asunción, los daños patrimoniales se liquidan tanto que los morales se estiman. El accionante podrá expresar una pretensión al respecto, pero en definitiva es el juez que terminará estimando ese valor de conformidad con las circunstancias particulares del caso. Estamos entrando en la última parte de esta exposición. Vamos a hablar de la indemnización. La indemnización, como había dicho etimológicamente, esta palabra significa dejar sin daño, en donde el prefijo negativo in depuesto al resto o a la raíz de la palabra que viene de damnus, que significa daño, significa básicamente eso, dejar sin daños a una persona. Cuando hablamos de indemnización, la idea que nos viene a través de estas definiciones es básicamente que lo que buscamos es compensar con una suma de dinero el daño sufrido en el patrimonio de una persona.
Y lo que se busca a través de esta compensación es restituir el valor del patrimonio afectado, haciendo ingresar una suma de dinero por ese equivalente del perjuicio sufrido. Veamos, por ejemplo, lo que decía Silva Alonso en los párrafos de su obra. El obligado es llamado a responder al perjudicado por los efectos directos e indirectos de su hecho, y esta responsabilidad se concreta por la sustitución en el patrimonio de un valor representativo del interés de la víctima. La indemnización es el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a otra persona en ello, en sus bienes materiales o no, sea por incumplimiento del contrato o por otros hechos. Los otros hechos se refiere obviamente a los extracontractuales. Bustamante Alsina, un conocido autor argentino, padre de una obra magnífica que se llama Teoría General de la Responsabilidad Civil, que se publicó en varias ediciones, decía que la indemnización consiste en el pago de una suma de dinero equivalente al daño sufrido por el damnificado en su patrimonio, o eventualmente también tendríamos que completar en compensación las afectaciones patrimoniales y morales. ¿Cómo se evalúa el daño sufrido? ¿Cómo se fija una indemnización? Realmente tenemos tres grandes esquemas. El último, el tercero, es el que o al que mayormente recurren los abogados, la evaluación judicial, siempre y cuando no puedan hacerlo extrajudicialmente. Un consejo sano es que traten siempre primero de buscar un arreglo extrajudicial para no llegar a los estrados judiciales por cualquier tipo de conflicto. En ese ámbito de la evaluación judicial, perdón que empiece por abajo, pero ya empecé por ahí, vamos a hacer un proceso. En el marco de ese proceso, la parte tiene que alegar y probar la existencia del daño, y todo buen abogado tiene que alegar y probar la cuantía del daño, pero si no prueba la cuantía, por lo menos tendrá el auxilio del artículo 452, por el cual el juez, echando mano de ese artículo, va a poder fijarle un monto indemnizatorio. Esto no es recomendable, porque muchas veces los jueces fijan montos muy prudentes, muy bajos, por llamarlo de una forma, que pueden no satisfacer realmente la expectativa de quien recurre al Poder Judicial buscando justicia. Y eso será causa indirecta o directa, mejor dicho, de la negligencia del abogado que no probó debidamente la cuantía. Por eso se recomienda siempre que un abogado diligente pruebe no solamente la existencia del daño, sino también la cuantificación del daño, es decir, el monto que tenga que pagarse para una indemnización. Yendo de abajo para arriba, vamos a ver en otra lección una evaluación convencional. En realidad la evaluación convencional puede ser predeterminada, que va a venir a través de la cláusula penal. Vamos a estudiar, vamos a hacer todo un estudio con respecto a la cláusula penal en alguna lección de esta misma materia, en donde las partes que introducen dentro del contrato una fórmula para establecer qué hecho van a determinar como producción de los daños. Ahí ya no se prueba el daño, ya se lo presume, ya no hace falta probar el daño. Es una de las excepciones que también estábamos hablando. Y una fórmula para establecer la cuantía de indemnización. Entonces, convencionalmente fijan y prefijan, digamos, en el momento mismo del nacimiento del contrato, qué va a pasar para indemnizar ese eventual incumplimiento o ese eventual retardo. Otra forma de evaluación convencional puede ser incluso a posteriori, es decir, incumplido el contrato o producido el hecho dañoso extracontractual, las partes se pueden sentar y realizar una convención para ajustar los términos indemnizatorios. Y la evaluación legal que nos vienen dados en ciertas leyes, donde se establece puntualmente qué indemnización va a corresponder de acuerdo a ciertos hechos dañosos que se vayan presentando. El Código Aeronáutico, como por ejemplo, de indemnización legal, el Código Laboral también tiene ciertas indemnizaciones legales establecidas por ciertas consecuencias de la relación laboral como el despido. En esos casos se fijan ya en la ley las indemnizaciones que van a ser pagadas, que tienen que ver normalmente con los parámetros de los salarios que se estaban pagando a los empleados que sufren los despidos injustificados. Cuando hablamos de las clases de indemnización, también tendremos que hacer el enfoque de la indemnización extracontractual y la indemnización contractual. Cuando hablamos de la indemnización extracontractual, hablamos del hecho ilícito extracontractual que causa un daño injustificado. Un daño que no tiene una explicación en un elemento externo. En el caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa
ajena, sea de la propia víctima o un tercero. En esta obligación indemnizatoria de carácter extracontractual, la parte que alega el daño, en principio tiene que probar, como dijimos, la existencia del perjuicio y la culpa de la otra parte, salvo que sea un caso en el cual hay una remisión de la carga probatoria sobre el demandado. Que son normalmente aquellos casos que en otra lección de este mismo programa vamos a ver que se dan en las responsabilidades de carácter objetiva, ¿sí? Por ejemplo, por cosas riesgosas, por actividad riesgosa, por daños causados por animales feroces, etc. Y por animales no feroces también. En esos casos, la indemnización extracontractual va a estar fijada, obviamente, si no se llegó a un acuerdo previo por el juez. En estos casos de responsabilidad extracontractual y también la contractual, la posibilidad de llegar a acuerdos indemnizatorios es absoluta, porque estamos hablando de patrimonio y consecuentemente las partes pueden hacer actos de distribución totales. Y si no se llega a ese acuerdo, será el juez que finalmente va a fijar la indemnización. Tratándose de la responsabilidad contractual, quiero ser muy gráfico en este sentido. No todo incumplimiento contractual implica necesariamente una indemnización. Hay casos en los cuales la indemnización no procede aunque haya un incumplimiento contractual. Hay muchos abogados que piensan que el incumplimiento contractual implica necesariamente la resolución o el cumplimiento del contrato y una indemnización, y no es así. El incumplimiento del contrato puede dar pie a una resolución, puede dar pie a un cumplimiento y en algunos casos con la resolución o con el cumplimiento puede dar pie también a una indemnización, pero no necesariamente. Por eso hubiese comenzado con este artículo de la charla de hoy para señalar la importancia de que no todo incumplimiento contractual va a caer necesariamente en una indemnización. Tenemos un ejemplo, vamos a suponer el caso de una persona que por una cuestión absolutamente estética compra una escultura para su patio. En esa escultura el comprador de la misma quiere la escultura solamente para ponerla en su patio y mirarla. Al llegar al trabajo quiere un momento de relax y le gusta la escultura. No le traen la escultura, no le traen el día que tenía que haber traído, ni una semana después, ni 2 semanas después, ni un mes después, ni 2 meses después. Finalmente esta persona exige el cumplimiento del contrato porque quiere la escultura y demanda la ejecución del contrato y una indemnización de daños. En ese caso el juez le concede la entrega de la escultura por la que había pagado, porque el sujeto, actor, el acreedor quiere esa escultura, pero le dice: ¿y de qué indemnización estamos hablando? Y ahí, por supuesto, va a surgir alegato de la indemnización por daño moral, las terribles consecuencias a su espíritu que está por no haber tenido una escultura, etcétera, etcétera. Y eso no es creíble. No es creíble porque en ese caso no se produjo una afección a la calidad de vida del sujeto, no se produjo una afección a un derecho absoluto, no se produjo una afección que dé pie seriamente al otorgamiento de daños morales. Ese daño moral debería ser rechazado. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que había un contrato, el cual se tenía que proveer ciertos elementos para que una persona realice ciertas actividades, y en el contrato se puso, vayamos al caso, un caso puntual y concreto. Una persona alquila unos elementos que tienen que ser usados en los conciertos. El empresario que alquila estos elementos pone en el contrato que tienen que ser entregados los bajos, el escenario, etcétera, porque él iba a dar una serie de conciertos con un grupo musical, y si no le prestaban, si no cumplían con él iba a incurrir en gastos y en pérdidas, porque muchos de esos conciertos iban a tener que ser suspendidos. No se produce el cumplimiento. El que alquiló, el empresario que alquiló estos elementos, resuelve el contrato de su bodega sin efecto y pide daños e intereses por el incumplimiento, etc. Y ahí ya suena mejor, porque él ya no está interesado en el cumplimiento del contrato, por lo tanto quiere matar el contrato por la vía de la resolución. El juez le concede la resolución y como parte del contrato decide inequívocamente que él
podía llegar a tener estos daños. En caso que la otra parte no cumpla, le concede los daños e intereses a este sujeto. En este caso sí, es decir, hay veces que sí se podrá conceder una indemnización, hay veces que no se podrá conceder una indemnización. Lo que pasa es que el incumplimiento contractual trae, como dice la doctrina, un abanico de remedios jurídicos, de soluciones jurídicas, que no pasan necesariamente por la indemnización, aunque la indemnización puede ser una de esas herramientas jurídicas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para no estar encasillados que necesariamente un incumplimiento contractual va a traer siempre y en todos los casos una indemnización. Habrá casos en que sí, habrá casos en que no. Lo que sí que la persona puede pedir con la resolución del contrato, es decir, que se mate el contrato, puede pedir el cumplimiento del contrato, y si se dan las circunstancias, puede pedir también con la resolución, con el cumplimiento, una indemnización. No necesariamente se le va a conceder la indemnización, aunque gane la resolución o aunque gane el cumplimiento. Muy bien, con esto terminamos esta charla sobre el cumplimiento indirecto de las obligaciones. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en una ocasión próxima. Muchas gracias.